Buenas tardes, muchas gracias por escuchar este panel que hemos titulado Inteligencia de la Conservación y en donde vamos a tratar un poco de entender que el trabajo en áreas protegidas no es simplemente conservar la naturaleza, ¿no? Sino que también hay decisiones importantes que se toman atrás, decisiones informadas. Hay un trabajo también que debe armonizarse con el uso público, ¿cierto? Con el bienestar humano, con el uso que hacemos de las áreas protegidas, los visitantes y las comunidades aledañas. Y cómo todo eso se sincroniza finalmente en un trabajo que no es arbitrario, ¿cierto? Que no es algo azaroso. Y para eso tengo aquí el agrado de presentarles a tres colegas, eminencias diría yo, de áreas protegidas. Tenemos primero a señor Víctor Lagos, biólogo, que vamos a denominar el hombre de los datos, que es el que trabaja con monitoreo, ¿cierto? Con la vinculación con la ciencia para generar información en áreas protegidas. Tenemos también a Mariela Ordenis, que probablemente tenga el trabajo más difícil en áreas protegidas, que es gestionar el uso público, ¿cierto? Y a José Carr, médico veterinario, que está un poco encargado de la parte de la planificación estratégica en áreas protegidas. Como les comentaba, vamos a partir entonces haciendo esta primera pregunta al señor Víctor Lagos. ¿Podrían darnos un ejemplo concreto de un dato levantado en terreno, ¿cierto? Mediante información científica, de monitoreo, que finalmente se haya transformado en una decisión estratégica o haya modificado la oferta del turismo en un área protegida? Okay. ¿Se escucha? No. Ahí. Ahí sí. Bueno, un gusto estar acá y buenas tardes para todos. A propósito de la pregunta, yo quiero simplemente primero poner en relieve que en general cualquier actividad que nosotros desarrollamos, de alguna manera tenemos que tener un monitoreo o un termómetro que nos indique si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Y esa es la principal razón por la que nosotros le damos mucha relevancia en la gestión de áreas protegidas al monitoreo. Y yo me he aprendido además que el monitoreo tiene que tener un sentido de eficiencia. Nosotros los que entramos ya, yo 30 años en CONAF, antes nos dedicábamos a hacer censos de todo y estar generando información de todo, pero con el tiempo nos hemos ido dando cuenta que tenemos que generar ciertos focos, tenemos que poner atención en ciertas cosas que son más sensibles o que son indicadores más claros de lo que es la gestión en áreas protegidas. Y nos preocupamos de objetos de conservación, nos preocupamos de amenazas que hay dentro de estas áreas protegidas. Un ejemplo básico que voy a dar ahora, pero de notable resultado, es todo lo que hemos estado haciendo, por ejemplo, con el fotomonitoreo dentro de áreas protegidas. Estamos hablando hoy por hoy de un esfuerzo que involucra casi un tercio de las áreas protegidas que tenemos, o sea, cerca de 40 áreas protegidas con distintos puntos de registro en donde tenemos las 24 horas del día y por 30 días registrando todo lo que se mueve ahí, cosas que antes nuestros guardaparques no podían ver. Y con ese otro, cayendo directamente en la pregunta, hay notables ejemplos a todos los niveles de cómo esos monitoreos o esa información ha ido cambiando nuestra gestión. Por ejemplo, no sé, hace 50 años atrás los huemules en Chillán se habían declarado extintos. A comienzos de la década de los 2000, gracias al fotomonitoreo, se redescubrieron los huemules. Y ahí estamos trabajando ahora una decisión más muy estratégica, porque incluso estamos pensando en cambiar de categoría un área protegida. La Reserva Nacional Ñuble debería ser un parque nacional, porque tiene un objeto de conservación que es una especie con problemas de conservación. Entonces ya el sentido de la reserva no tiene mucho sentido. En fin, montones de ejemplos más estratégicos como el rango de distribución de algunas especies, lo que está pasando con el gato andino, por ejemplo, que lo estamos encontrando en distintas unidades, cada vez en lugares un poco más australes, como lo que ha pasado con los hallazgos en Radal Siete Tazas, por ejemplo. O lo que pasa, no sé, con el zorro chilote, ¿eh? Que digamos teníamos registro en la cordillera de Nahuelbuta y teníamos registro en Chile, pero ahora lo hemos encontrado en la cordillera de la costa, en el alerce costero, indicando que hay continuidad de las poblaciones. En fin, hay un montón de... Y por el lado de la investigación científica, cómo eso también aporta a las decisiones. Claro, o sea, nosotros tenemos que trabajar en decisiones basadas en ciencia. O sea,
no es lo mismo tener algunos registros puntuales, tener información empírica, que le llamamos nosotros, a tener información científica. Todo este trabajo que yo les señalaba como el fotomonitoreo se está haciendo de una manera sistemática, utilizando una misma metodología en cada área protegida y, como les decía, cubriendo una cantidad importante de estas áreas protegidas. Por lo tanto, generamos información comparable. Hoy por hoy incluso estamos haciendo un trabajo en el que queremos hacer una mirada ya de 10 años de fotomonitoreo, en el que queremos ver qué información, qué datos funcionales nos ha estado dando esta metodología en todo el sistema, pero también por macrozona y muy particularmente en la gestión de cada uno de los parques, reservas y monumentos. Y José, ¿cómo toda esta información finalmente decanta en tomar decisiones estratégicas en un área protegida, en hacer planificación en los territorios de la área protegida? Bueno, y todo, muchas gracias por la invitación y por estar aquí. Con respecto a la pregunta que planteas, no sé si aquí los asistentes conocen a lo que nos referimos cuando estamos planificando un área protegida, ¿sí? Nosotros hacemos un ejercicio de planificación a corto, mediano y largo plazo, en donde tenemos que tomar decisiones para lograr los objetivos por lo cual fuera creada la área protegida, para proteger tanto su ecosistema como también las especies que están dentro. Pero al momento de planificar y de tomar decisiones, nosotros como áreas protegidas nos basamos en la mejor información disponible. Y idealmente siempre tuviéramos una información lo más científica posible. Pero tenemos que darle a mar ya a toda la información que nosotros tomamos de los monitoreos y también de la propia experiencia que tienen los guardaparques y también las comunidades locales que viven en los territorios. Entonces, al momento de tomar determinaciones, efectivamente, esta información que nosotros levantamos, la tomamos para, al final de cuentas, poder enfocar nuestros ejercicios, nuestras actividades dentro de áreas protegidas, ¿sí? El monitoreo, al final de cuentas, tiene un fin. Y ese monitoreo no solamente para levantar información. Para la planificación, el monitoreo es fundamental de darle seguimiento para poder tomar decisiones en el territorio, ¿sí? Y para poder evaluar si estamos consiguiendo los resultados que nosotros esperamos o no lo estamos consiguiendo, que también es igual de válido, ¿cierto? Entonces, ahí un poco a la pregunta y tratando de responder con algunos ejemplos propios y reales dentro de áreas protegidas. El no fotomonitoreado, que aquí vemos un colega instalando cámaras 30 y que lo tenemos repartido en más de 30 áreas protegidas del país, del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Lo cierto es que esa información ha sido tomada para poder tomar determinaciones. ¿Cómo cuáles? No sé si ustedes conocen al bisón americano, ¿sí? Es un mustálido parecido con una comadreja, venido desde Norteamérica y que vino aquí a Chile y que está causando estragos en el sur de Chile. Al momento de nosotros tener que tomar decisiones dentro del área protegida para saber dónde vamos a enfocar nuestro control, efectivamente la información que nosotros levantamos en los monitoreos es crucial para poder enfocar nuestro enfoque de control. En los lugares en donde esa evidencia, la presencia entonces de bisón, es quizás donde tenemos que enfocar nuestro control. Y eso es una toma de decisión en base a la evidencia, en base a la información. Lo mismo que, por ejemplo, si es que tenemos que reparar cercos para que no nos ingrese ganado vacuno, no nos ingrese ganado ovino, ya dentro del área protegida, efectivamente también el fotomonitoreo ha sido una herramienta para poder tomar decisiones de dónde enfocar la reparación de cercos para que no nos ingrese vaca o no nos ingrese ovejas o cabras, en base a la información que nosotros levantamos en base a las cámaras trampa. Entonces, al final de cuentas, la información que levantamos, lo importante para la planificación es que nos sirva para poder tomar decisiones, para poder conseguir los objetivos por el cual fueron creadas las áreas protegidas, ¿sí? Perfecto, entonces no es tomar datos solo por tomar datos, ¿no? Hablaste de que dentro de este proceso de planificación hay una importante componente de participación, ¿cierto?, de la comunidad. Y ahí me salto a Mariela, un poco que nos cuente también cómo esta información o cómo el trabajo que se hace en áreas protegidas incide en el uso público, cómo informamos a la ciudadanía de mejor manera las decisiones que se toman en estos territorios. Sí, efectivamente. Bueno, primero que todo saludarles a todas y a todos ustedes y también agradecida de este espacio, poder transmitirles nuestro conocimiento en este tema de las áreas protegidas, la gestión. Efectivamente los datos no son solo tomar datos para tenerlos guardados en un escritorio, sino que son para la toma de decisiones en el territorio. Y en ese sentido hay instrumentos tanto de planificación como de monitoreo que permitan también poder
mirar el comportamiento de nosotros, las personas, los seres humanos dentro del área protegida, o los efectos que causamos en el área protegida. En ese sentido estamos hablando de lo que es el uso público. Uso público que no es solo el turismo, también es colegios, estudiantes, investigación, es bastante amplio. Este uso público, como efecto, siempre va a haber un efecto en la naturaleza, y ahí aparecen algunas metodologías que también son de carácter participativa, su definición, por ejemplo, la límite aceptable de cambio, y el límite aceptable de cambio se nutre de datos. Y cuando hablamos de límite aceptable de cambio estamos diciendo, ok, seres humanos adentro de las áreas protegidas, y vamos a aceptar que tenemos un efecto dentro de este espacio. Y desde ahí vamos a decidir en conjunto cuál es ese cambio aceptable que vamos a tener en las áreas protegidas. Y tiene que ver con medir, por ejemplo, si un sendero tiene multihuellas, si un sendero presenta erosión, si un área de acampar también presenta erosión por los carpas o cómo se está desplegando la gente dentro de este espacio. Y el dato sirve porque en la medida en que vamos haciendo este monitoreo, y aquí hay un caso bien interesante, la región de Aysén en sus áreas protegidas, en 11 áreas protegidas, desarrolló planes de uso público en que el límite aceptable de cambio es la forma de ir midiendo cómo el territorio va reaccionando a este flujo de personas. Y básicamente la decisión que se toma, más cerrar, es justamente evitar llegar al cierre de un área protegida, es tomar medidas de mitigación, es decidir hasta dónde, qué cantidad de erosión vamos a tolerar en cierta área, y cuando ya estemos llegando a un punto cerca de ese límite, se toman medidas administrativas que permiten cambiar a lo mejor, no sé, áreas de acampar, que permite cerrar ciertos senderos para que se vayan recuperando en el tiempo y abrir a otros. Por lo tanto, sí, el dato es permanentemente utilizado. Vale, Mariela, desde las distintas perspectivas, ¿cierto? Pero desde el turismo o del uso público, ¿cómo se logra que la conservación deje de verse como una prohibición, ¿cierto? En muchos casos, para más bien ser una responsabilidad compartida, tanto de quienes trabajan en las áreas protegidas como de la ciudadanía. Bueno, es entender, es tomar conocimiento del lugar donde uno está. Es transmitir todo ese conocimiento. Aquí hay una cosa bien interesante que está vinculada a lo que es la interpretación ambiental. Realmente lo que yo hago en un área protegida como administrador de este espacio es llegar con el conocimiento del lugar donde estamos a esta persona que visita este lugar, con la finalidad de que pueda valorar aquello que está visitando, y con esa valoración desarrollar el sentido de protección. Y aquí quizá un ejemplo bien cortito, puntual, que con experiencia personal que me sirvió para entender bien a qué se refería este punto. Conocer para valorar y para proteger. Dentro de los trabajos que realizo, desarrollo proyectos de infraestructura también. Y al Parque Nacional Villarrica teníamos que hacer, diseñar y ejecutar y construir unos baños públicos. Y en una área donde íbamos a hacer la instalación de faena, llegaron los maestros, llegaron los contenedores, definando dónde instalar estos contenedores. Yo estaba con los guardaparques del sector, afortunadamente. Estos guardaparques a un poco rato me fue explicando qué estaba pasando en el sector, que para mí era simplemente, yo veía piedras en Anzubo. Eso porque no tengo el conocimiento quizás detallado de qué significaba eso. Y este guardaparque me explica básicamente de todos estos procesos geológicos, de cómo después de la lava aparece un magma que finalmente en algún futuro se va convirtiendo en bosque. Para ese mismo momento, cuando me está diciendo esto, me doy cuenta que no es simple logro. Ese conocimiento me hizo entender y valorar lo que estaba pasando ahí. Obviamente no podíamos instalar estos contenedores y poner, no sé, ripio encima, había que protegerlo. Entonces, podría decir que en cosa de fracción de segundo, en mi caso, tuve un conocimiento que me hizo entender y valorar lo que estaba viendo, inmediatamente protegerlo. Y quizás algo bien puntual, pero finalmente lo que también buscamos, que el visitante que venga al lugar tenga este conocimiento, y ahí es responsabilidad de todos, de la comunidad aledaña, de la administración,
entregar este conocimiento para que se produzca como este proceso fantástico que es valorar eso y protegerlo. Y gracias, Mariela. José, y en la práctica, dentro de la planificación, ¿cómo se realiza el involucramiento, ¿cierto?, de las comunidades aledañas o de los visitantes en la planificación de un área protegida? Tanto en el momento en que se crea un área protegida y se diseña, ¿cierto?, o cuando revisamos el plan de manejo, ¿cierto?, lo volvemos a actualizar. Bueno, aquí Ignacio menciona el tema del plan de manejo de un área protegida. No sé si aquí muchos conocen a lo que nos referimos de plan de manejo, pero para después, quienes estén interesados, acá traemos algunas versiones de planes de manejo reales de áreas protegidas, ahí lo puedo compartir para que conozcan a lo que nos referimos, porque en verdad la participación no es de la sociedad sin nada, o sea, todos los estadios que están aquí presentes, los que nos escuchan en redes sociales, y también sobre todo en las comunidades locales, debiera estar a toda escala de planificación. Partiendo primero con el plan de manejo, definir qué aspiramos con esa área protegida, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras metas, qué es lo que queremos conservar, cómo le vamos a hacer, cuáles son sus amenazas, cómo las vamos a controlar. Ese proceso de definición, ¿dónde vamos a hacer lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Todo ese proceso de planificación tiene que ser un proceso participativo con la sociedad civil y también con los comunidades locales sobre todo, porque son aquí a ella a la que le tiene que hacer más sentido la protección entonces de un área silvestre protegida, ¿sí? Pero no nos podemos quedar solamente en esta etapa de la planificación. Posteriormente tenemos que implementar acciones. Y hoy, idealmente, también la implementación de acciones también sea un proceso participativo. En la se involucran jóvenes, la gente de las comunidades, grupos organizados también pueden colaborar entonces en la gestión, en la implementación de acciones dentro del área protegida. Pero no solamente esto con eso, también después tenemos que evaluar resultados. Y ojalá ese evaluar resultados nosotros tenemos una responsabilidad de poder compartir esos resultados. De saber, estamos consiguiendo los objetivos, lo estamos logrando las metas, ¿ya? Y ese también, ese análisis, ese reprogramar, replanificar, si lo estamos haciendo mal, ¿cómo lo podemos revertir? Ese proceso de manejo que es adaptativo, eso también tiene que ser un proceso de participación. Entonces no basta solamente con una charla, con una reunión, idealmente la participación de la sociedad civil, de las comunidades locales, va a estar en todo el estamento, en todas las etapas de la planificación de un área protegida. Eso es responsabilidad nuestra, con administrar áreas protegidas, y también es responsabilidad de la sociedad civil y de las comunidades también de involucrarse en la protección, en la conservación y la planificación de un área protegida. Perfecto. Y en tu caso, Víctor, en el monitoreo, ¿podrías darnos algún ejemplo concreto donde se involucre a la comunidad, ¿cierto?, a la sociedad civil en este tipo de trabajo? Sí, bueno, hay un cliché que dice que si yo quiero conservar algo, tengo que conocerlo. Y yo creo que nosotros tenemos que mover un poquito más allá la frontera del conocer algo a involucrarnos y empoderarnos de ese algo, ¿ya? Ya cité a referir antes solo como ejemplo lo que es el fotomonitoreo, pero la verdad es que en este trabajo de búsqueda de eficiencia para monitorear objetos de conservación y amenaza, tenemos metodologías de filtro más grueso, haciendo monitoreo satelital, monitoreo de la fenología, es decir, de los cambios que está teniendo la vegetación en las distintas estaciones del año, pero también técnicas como SMART, ahora estamos tratando de llevar a que nuestros guardaparques hagan sus patrullajes para estar levantando información permanente a través de SMART. Fundamentalmente se trabaja a partir de una aplicación de celular que todo el mundo tiene acceso, en donde yo tengo la posibilidad de generar un repositorio de información que va a una nube, pero que nosotros acá en CONAF, en coordinación con nuestros guardaparques, estamos administrando y analizando en nuestra sección de información y monitoreo. Pero ¿a dónde iba? Iba a que todas estas metodologías y con esta lógica de involucrar y de tener mayor empoderamiento, también hay espacios como para que la comunidad civil, las comunidades locales se hagan parte. Hay ejemplos muy bonitos. Nosotros venimos precisamente en Pingüino Humboldt de ir a hacer una capacitación de SMART con nuestro guardaparque, y uno de los guardaparques de la Reserva Nacional Pingüino Humboldt nos contaba su experiencia en el levantamiento de información de cetáceos a través del celular y la aplicación que les decía de avistamiento de ballenas. Bueno, la gente no solo
está con el sentido de la importancia que tiene conservar esta reserva o los objetos de conservación que hay, sino que ya están involucrados en generar información para monitorearla. A propósito del fotomonitoreo, también tengo un ejemplo muy bonito ahí con la gente de la Universidad Católica de Valparaíso, en que nos han estado ayudando a los guardaparques para instalar las trampas en distintos lugares. Hay comunidades indígenas en la Reserva Nacional Los Flamencos que están haciendo el mismo ejercicio. En fin, involucrar, empoderar para facilitar los esfuerzos de conservación que hacen nuestros guardaparques y que hacemos CONAF en estas áreas protegidas. Gracias. Me quedo con eso último, ¿no? Que finalmente la comunidad no solo recibe el trabajo que hacen las y los guardaparques y también los profesionales de áreas protegidas, sino que también son parte de ese proceso. Para ir finalizando, una última ronda de preguntas. Pensando de aquí a un universo hasta el 2030, y pensando también en el cambio global, ¿cierto? En cambio climático. Quiero que ordenen, según ustedes, en orden de prioridad, qué sería más importante potenciar de aquí al 2030. La opción técnica, ¿cierto?, de más tecnología para mejorar los monitoreos, la opción humana, que sería mayor vinculación con la comunidad, o finalmente una opción más normativa, ¿cierto?, que es mejorar las leyes y las regulaciones para hacer más restricciones en áreas protegidas y cuidar la naturaleza. Víctor. Bueno, mira, primero que yo quiero enfatizar que aquí tiene que haber una sinergia de los tres aspectos, o sea, hay que trabajar en esos tres ámbitos. Pero como yo estoy hablando ahora del tema del monitoreo y la tecnología en el monitoreo, yo quiero destacar simplemente que este trabajo de manejo adaptativo, esto que yo hablaba al principio de tener internómetro, a ver si lo que estamos haciendo bien está mal, y si está mal hay que corregirlo, y si está bien mantenerlo, requiere de tener esfuerzos que nos vayan generando la información suficiente para que vayamos tomando esas decisiones. Esto parte como un razonamiento lógico, como un razonamiento inteligente, en el que tenemos que buscar esa eficiencia para generar la información, buscar la tecnología, las metodologías adecuadas, pero una cosa que nos hemos estado dando cuenta ahora es que estamos empezando a generar muchísima más información, muchísimos más datos. Y ahora ya estamos derechamente explorando otro tipo de inteligencia, y que es la inteligencia más artificial, porque está la cantidad de datos. Fíjense ustedes, yo les hablaba de más de 2.000 puntos de registro en las casi 40 áreas silvestres protegidas donde hacemos fotomonitoreo. Son millones de fotos que estamos levantando cada año, y ya tenemos casi una década de registro. Entonces, manejar esa información es cada vez más inmanejable, digamos, desde el punto de vista pragmático, y hace muy importante, digamos, acercar esta otra inteligencia. Entonces, inteligencia para requerir más inteligencia y tomar decisiones adecuadas en torno a nuestros objetos de conservación y amenazas en áreas protegidas. Mariela, ¿más tecnología, sociedad o regulación? También estoy de acuerdo que es una sinergia de las tres. Sin embargo, me parece que desde lo social hay que partir, siempre. O sea, todo lo que se haga en el territorio tiene impacto directo sobre ese territorio y las comunidades que allí habitan. Por lo tanto, es un punto de partida como prioridad. Luego hay herramientas que por supuesto son necesarias y sirven, todo lo vinculado con tecnología, toma de datos, usarlas como medidas para tomar decisiones, para generar normativas. Así que me quedo primero con lo social y las otras dos luego. Me gusta tu respuesta. José. Bueno, buena pregunta, y no sé aquí los espectadores qué dirán. ¿Sí? Me imagino que los que están acá o los que presencian esta charla es personas que les interesa entonces la conservación y las áreas protegidas, por lo tanto les gustaría quizás todos participar y tener estas instancias de participación. Y si bien es cierto, concuerdo tanto con Mariela, con Víctor, que los tres puntos son importantes, ¿sí? Vengo de un área protegida en donde se creó una ordenanza municipal, en donde fue facilitadora para poder regular lo que ocurría dentro de la área protegida, que en este caso el Parque Nacional Rache de Taza, donde fui en algún momento de guardaparque, y mando saludos a mis colegas que están mirando. Pero aparte de eso, en algún momento se pensó en las áreas protegidas como una forma de conservar, ponerle el candado por dentro, ¿sí?
Y en el sentido, yo creo que con el paso de los años eso ha ido modificándose, se ha ido cambiando un poco el paradigma de la conservación dentro de las áreas protegidas, se ha ido abriendo espacios de participación y quizá ese sería un foco de continuar con esa línea, ver más espacios de participación, una gobernanza mucho más fortalecida con las comunidades locales y con las otras personas de la sociedad civil que quieran participar en ella, y quizá por ese lado decantaría. A pesar de la importancia, obviamente, de poder continuar con el fortalecimiento normativo, lo que es la ley SDAP, su implementación también, y obviamente la tecnología va a pasos agigantados y también tenemos que estar a la altura de poder aprovechar esa tecnología a nuestro favor para la conservación de la flora y fauna dentro del área protegida. Pero me quedaría con seguir avanzando por esa línea de la participación, lo social y la gobernanza de las comunidades. Muy bueno, muchas gracias. Me quedo con eso último, ¿cierto? También soy un convencido de que la conservación la hacemos todos, no solo los que trabajan en áreas protegidas. Todos tenemos que ser parte activa, ¿cierto?, de la conservación. Si bien notamos que hay un trabajo bien organizado de acá, ¿no?, que se puede ver como un trabajo bien equilibrado entre la toma de datos, la generación de estrategias, la planificación y finalmente el involucramiento del uso público, de los visitantes. Es la sociedad finalmente la que hace las áreas protegidas que se conserven y se mantengan en el tiempo. Así que muchas gracias por asistir y por participar en esta feria también de la Era Sur, una excelente iniciativa. Y más, muchas gracias por participar también a los panelistas.